Los saludo en este momento con la paz gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartir un estudio, un tema basado en el matrimonio. Y le voy a titular 4 reglas acerca del matrimonio. Repito, 4 reglas acerca del matrimonio. El texto es, para iniciar, Hebreos 13:4. Y ahí nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La presentación de este tema es desde un punto de vista doctrinal. No es desde otro punto de vista, así como aquellos temas de cómo ser feliz en su matrimonio, cómo vivir casados. No, es desde un punto de vista doctrinal. No son opciones, las reglas no son opciones, no las estableció el hombre, las estableció el Señor y por tanto se deben de respetar. La primera regla es que el matrimonio debe ser inseparable. Uno no se casa para separarse dentro de 6 meses, o de 2 años, o dentro de 10 años. No, uno debe saber que cuando se casa es para toda la vida. Por eso tiene que ser una decisión tomada con mucha madurez, tomada con el conocimiento de la palabra del Señor al respecto y con una decisión bien definida. Al respecto, dice en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es una base para que sepamos que el matrimonio es inseparable, ya que el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer con el fin de vivir y procrear hijos, según el Código Civil en el artículo 79, en la ley de Guatemala. Y luego, teológicamente, es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear hijos, de vivir felices y de vivir para siempre. Regla número 2, no casarse con familiares. Quizás cuando usted escuche este video o este estudio, usted diga: ¿y ahora qué hago? Bueno, son casos que usted tiene que preguntarle a su pastor qué hace. Pero la Biblia dice no casarse con familiares. Es decir, con sobrinas, con sobrinos, con primos, con tías, con tíos. Esos son los familiares. Y por supuesto hay primera generación, segunda generación, tercera generación. Por eso el deber de cada padre y cada madre es mostrarle la palabra a sus hijos, decirle y mostrarle quiénes son sus familiares. Mire, fulano es su tío, fulana es su prima, fulano también es su familiar. Entonces, mostrarle, enseñarle a sus familiares para que en un momento dado no se vayan a enamorar de ellos. Desde que empezaron los escritos, porque los escritos comenzaron con Moisés. Usted me puede decir que antes se casaban con familiares. Claro que sí. Por ejemplo, Abraham, Sara era su media hermana o hermana de nada más de padre o de madre. A eso se le dice media hermana. Entonces, igual Isaac se casó con una que era su familiar. ¿Por qué hacían esto? Porque no habían escritos, no habían leyes que nosotros ahora conocemos. Los escritos comenzaron con Moisés.
¿Qué era lo que había antes y que era permitido? Se llamaba código consuetudinario. De ahí la palabra leyes consuetudinarias. Eran acuerdos verbales que tenían los pueblos de ese tiempo. Y dice que cuando tenían un problema, ellos acudían a este tipo de leyes consuetudinarias. Significaba que ellos no violaban ninguna ley. No estaban en ese tiempo ni bajo la gracia ni bajo la ley, porque la ley comenzó hasta cuando Dios llama a Moisés, cuando aparece Moisés y Dios lo llama y a él le da la ley y de ahí para el pueblo. Pero antes de eso no se podía decir de la ley ni tampoco la gracia, porque la gracia comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí había en ese tiempo eran leyes consuetudinarias y no pecaban con casarse con familiares. Así es que eso ya pasó, y desde que se escribió Levítico 18, 6 al 18, bueno, desde que se escribió la ley, pero en Levítico 18, 6 al 18, ahí dice que no se debe de descubrir la desnudez de la hermana de tu madre, la desnudez de la hermana de tu hermana, y así sucesivamente. Se está refiriendo a familiares. ¿Por qué? De ahí entonces surgen a veces, bueno, aparte que es pecado, también surgen hijos con problemas físicos porque por el tipo de sangre. Y bueno, y por otras cosas más, sobre todas las cosas por la desobediencia, porque no hay que casarse con familiares. Entonces llevamos esta segunda regla. Vamos a pasar a la regla número 3. No debemos de casarnos con una persona que no es cristiana. ¿Por qué razón? Porque dice que nosotros estamos en luz. Y si estamos en la luz, ¿cómo vamos a casarnos con alguien que esté en las tinieblas? También dice la Biblia que no carguemos con yugo desigual. No hagamos eso, porque no os unáis, dice, a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Entonces, ahí nos está diciendo que debemos de evitar todo eso, porque usted sabe, una persona cristiana es temerosa, una persona cristiana pues tiene capacidad para poner en práctica los valores, y una persona no cristiana es todo lo contrario. Si usted se casa con una persona viciosa, va a tener problemas. Una persona contraria al cristianismo, que niega a Dios, o que posiblemente diga que cree, pero sus prácticas son malas, usted va a tener problemas. Y el problema comienza cuando empezamos a desobedecer, porque Dios nos está diciendo qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Hay un proverbio que dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, pero que la encuentre en el medio donde Dios nos permite, que sea de preferencia de la misma iglesia, porque si se casa usted con una persona de otra iglesia, ¿qué va a pasar? Pues va a estar con usted, pero inconforme en la iglesia apostólica, o usted va a tener que irse a otra iglesia. Y por otro lado, no hay pastor apostólico. Por supuesto, un pastor bien formado con la sana doctrina no la va a casar, no los va a casar. Tenemos que casarnos con personas de la misma iglesia. Regla número 4, no tener relaciones sexuales durante el noviazgo, o sea, antes del matrimonio. A eso se le llama fornicación, y eso no es correcto. Aquí hay otra muy buena. Un pastor bien formado con la doctrina sana no le va a casar en la iglesia por haber cometido fornicación antes del casamiento. Y eso es ilegal delante de Dios. Eso se llama fornicación y no se debe de hacer. Ya han habido algunos casos y
Bueno, ¿y cuánto problema se da? ¿Por qué? Porque no se obedeció y después se le quiere echar culpas a otras personas, cuando uno mismo debe de asumir su responsabilidad. Usted bautizada, usted bautizado, cuidado, cuídese. En el tiempo de noviazgo, pues no es para andar para arriba y para abajo, no, es para conocerse y también se deben de respetar. Estas reglas le comparto en el nombre del Señor, y en esta última, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si un matrimonio comienza así, ha comenzado mal. Y eso no está bueno. Se ha deshonrado el Señor, se deshonró la pareja, se deshonró la familia, se deshonró la iglesia, y no es conveniente. Cuidémonos, cuídense, por favor, jovencitos, señoritas, cuídense, el Señor les guarde, el Señor les bendiga, hagamos bien las cosas y el Señor nos va a bendecir todos los días de nuestra vida. Paz de Cristo, hasta pronto.